Buenos días, mi nombre es Manuel Reynoso y el de hoy estaremos platicando un poco sobre Hegel y cómo es que él va a nutrir o a darnos herramientas para poder discutir, pensar esta parte del proceso del conocimiento aún todavía en el siglo XXI, ¿no? Para lo cual iniciaremos un poco platicando, diciendo que él es un filósofo alemán del siglo XVIII, XIX, ¿no? Finales del XVIII, inicios del XIX, y Hegel es uno de sus pensadores con los cuales tal vez a nosotros no nos puede gustar, pero tarde o temprano terminamos cayendo con él o hablando con temas que él ha discutido, ¿no? Dentro de los textos que encontramos pues muy representativos, pues son estos, ¿no? Que tenemos aquí y que podemos estar revisando, les invitamos a revisar. Indiscutiblemente ese texto de Fenomenología del Espíritu es uno que trata de abarcar toda esta cuestión de lo que ha sido el conocimiento y es como inevitable en algún momento caer con ese texto, ¿no? También está ese texto de Ciencias de la Lógica, un texto complejo, pero pues muy interesante para poder estar pensando mucho de lo que el día de hoy también nos puede ayudar a nosotros a pensar los procesos históricos. Entonces, tal vez podríamos pensar o iniciar preguntando esta pregunta que es cómo empieza la historia. En Fenomenología del Espíritu nosotros vamos a encontrar un apartado muy chiquito que habla justo sobre la lucha del amo y del esclavo. Esta lucha nos va a decir, formará parte de algo que parece que es muy importante para nosotros, las personas, que es, que es esta dinámica del reconocimiento. Nos va a decir Hegel que en este reconocimiento lo que se van a estar enfrentando son dos deseos, ¿no? Y es que uno desea el deseo del otro, es decir, que sea reconocido por el otro, y en esta dinámica nosotros vamos a estar encontrando pues mucho de lo que estamos encontrando con la lucha del amo y el esclavo. Entonces, nos va a narrar, nos va a decir Hegel que en un momento estuvieron estos dos deseos que estuvieron en lucha, en pugna, y entonces el amo se enfrentaba al esclavo y en esta lucha, a la hora de ver que estaban frente a frente y que uno iba a morir, encontraremos que el esclavo va a preferir eh, o va a pesar más su cuestión de sentir que va a morir y que no quiere morir, ante lo cual, o ante esta lucha, lo que va a hacer es retraerse y va a preferir la vida a enfrentarse a esa otra fuerza que es el amo. Ante esta pugna, entonces se va a quedar como el amo, que es el que gobierna y el que manda, pero el mundo va a estar elaborado a partir del trabajo del esclavo. El esclavo es el que construye el mundo, ¿no? Paradójicamente, aun cuando el amo es ese ser que se va a enfrentar sin miedo a la muerte y que va a arriesgar la existencia misma, va a ser alguien que no construye el mundo. El que construye el mundo, el que elabora el mundo, va a ser el esclavo, es el que construye los objetos, el que construye todo lo que está ahí. Y entonces esta lucha va a poner o va a mostrarles estas grandes diferencias y también esta pugna por el deseo, porque ante el amo no va a quedar conforme, porque va a decir que ese reconocimiento del esclavo pues no es de un igual, es de un esclavo. Ante esta situación, Hegel nos va a plantear que pues, surge el derecho. Y el derecho es el que va a tratar de dar este tipo de igualdades y de movimientos ante tal diferencia. Esta dinámica va a llevarnos justo a estar pensando cómo va a empezar la historia. Y en esta pugna y en este movimiento, lo que nosotros vamos a estar encontrando es algo que se le reconoce mucho también a Hegel, porque además también esta idea del método dialéctico lo van a retomar como Marx y otros pensadores, pero nosotros vamos a estar encontrando justo esta opción o este planteamiento que nos hace Hegel,
y que nos va a decir que el movimiento dialéctico es ese movimiento de pensamiento que tiene siempre a generar o a producir la historia, ¿no? Para lo cual vamos a tener estos enfrentamientos o este tipo de situaciones en las cuales nosotros vamos a encontrar justamente el elemento de la tesis, de la antítesis o de la síntesis. Entonces seguramente ya nos acordaremos que esto lo hemos escuchado en algún momento en nuestro transcurso formativo, educativo. Entonces encontraremos que una tesis va a ser esta afirmación, ¿no? Esta lucha que se iba a enfrentar, que tuvimos con la lucha de los amos y el esclavo. Uno parece ser que gana, pero el otro, ¿no? O sea, antítesis, cuando también el esclavo es el que construye el mundo, va a estar dando otro tipo de relaciones como lo que ha sido el derecho, ¿no? Entonces, esta relación de presentar o este movimiento dialéctico donde se presenta una afirmación o una tesis, que ante esa tesis va a surgir una antítesis, no es forzosamente lo negativo va a decir que es contrario, ¿no? También puede ser algo positivo, pero está este enfrentamiento, esta lucha o esta oposición, que ante tal oposición pues tendrá que haber algo nuevo, algo que se va a estar generando, que será la reconciliación y es la síntesis. Esa síntesis se volverá en algún momento una tesis nueva y ante esa tesis nueva podrá surgir una antítesis y así vamos a estar encontrando que el movimiento se da en ese tipo de dinámicas, ¿no? Este método dialéctico pues nos va a estar siempre aventando o haciendo reconocer justo que el pensamiento es continuo, que se da a partir de las contradicciones, pero se da el pensamiento y se da el proceso histórico, ¿no? Esto va a estar llevándonos a varias discusiones y justo en este proceso histórico y en este movimiento que es donde lo va a seguir pensando alguien como Carlos Marx, donde vamos a encontrar la lucha entre el proletario y los burgueses, ¿no? Esa tesis que son los burgueses y la antítesis que van a ser los proletarios y que va a dar pauta al movimiento revolucionario. Entonces, nosotros podemos encontrar que Hegel sí nos ha dado un elemento muy importante para poder estar pensando siempre este proceso del conocimiento a partir de la tesis o antítesis. Uno de los otros conceptos principales con Hegel es que podemos encontrar esta cuestión del espíritu absoluto. Y el espíritu absoluto nos dice que también está pensada como que ese espíritu lo usamos o somos todos los hombres y todas las mujeres porque está pensando como como alguien que quiere una cuestión universal, piensa en la humanidad como un todo, y claro, ese todo lo estamos constituyendo, lo podemos constituir, pues todas las personas que estamos habitando o que estamos formando parte de este despliegue del espíritu, ¿no? Somos el último hombre hasta nosotros, hasta aquí es donde se ha ido desplegando el espíritu absoluto. Y lo que podríamos encontrar también de manera interesante aquí es estas como categorías o elementos que nos permiten ir entendiendo tal vez cómo somos ese sujeto que está ahí actuando, ya que podemos hablar de un espíritu subjetivo, un espíritu objetivo, un espíritu absoluto, ¿no? Y cuando nosotros encontramos esta cuestión del espíritu subjetivo, vamos a encontrar esta cuestión del alma y la conciencia, o el sujeto para sí, ¿no? Es este repliegue que se tiene sobre uno mismo, ¿no? Sobre ese mismo espíritu, porque además también, aun cuando el espíritu absoluto podemos asociarlo con lo infinito, es que y nosotros seres finitos, Hegel va a estar diciendo que el infinito es un reflejo de lo infinito y que ahí es donde también se está participando y que el infinito pues también pues hace relación o está vinculado con lo finito, ¿no? Y esta cuestión del espíritu objetivo, no, como ya habíamos mencionado, está la cuestión del derecho formal y ahí encontramos pues dos elementos como la moralidad y la eticidad. Y la eticidad es este ámbito de la justicia
y la moralidad pues implica también estas cuestiones de lo individual, de lo singular, pero siempre están también en relación. Recordemos otra vez este movimiento dialéctico que siempre estará ahí presente y constante. Cuando hablamos de la filosofía del espíritu absoluto, encontraremos los elementos como el arte, la religión y la filosofía. Y el arte es que el espíritu tiene una manifestación o se puede representar de manera eh, sensible, y en la cuestión religiosa son a partir de representaciones, en la filosofía es a partir de las ideas, pero otra vez estaremos encontrando siempre este tipo de relaciones que a nosotros nos llevan y que nos pueden hacer pensar este proceso del conocimiento de manera siempre dialógica, ¿no? Que nos dicen en algún momento como ejemplos, es como esa espiral que va así, siempre creciendo, creciendo, porque la conciliación entre la tesis y la antítesis no es que se llegue a un lugar, sino que justamente como es la diferencia entre esto, pues nos podrá llevar tal vez a un lugar un poquito diferente, ¿no? Porque es como esa espiral que parece ser que es el mismo círculo, pero está en otro puntito. Entonces, el sujeto o nosotros siempre estaremos metidos en una constante combinación en el conocimiento, pero a partir de estas contradicciones. Estas contradicciones son las que a nosotros nos van a estar permitiendo pues hablar, discutir, producir el conocimiento. Nuevamente, por eso les vuelvo a invitar para ir cerrando, para cerrar esta idea, con esta frase de que todavía hay mucho que cambiar. Hegel nos permite estar pensando en este movimiento dialógico para ver que todavía tenemos muchas cosas que elaborar y que pensar y que estar discutiendo, independientemente de que nosotros pudiésemos seguir las líneas que se han seguido respecto a Hegel. El movimiento dialéctico respecto al conocimiento me parece que es básico, que todavía el día de hoy sigue funcionando, que nos sigue articulando, y pues bueno, así lo cerramos, invitándoles a revisar un poco a Hegel, a estar pensando de manera dialógica y a seguir produciendo conocimiento. Tengan bonita tarde y ha sido un gusto.